Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que me acompañen en una entrevista con Juan Carlos Liendo, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Congreso y Poder Judicial se enfrentan por Fujimori. Parlamento aprobó ley de prescripción de delitos de lesa humanidad y el Poder Judicial se opone a medida. Rechazaron intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente del Legislativo, Alejandro Soto, dijo: hicimos respetar nuestra Constitución. Por su parte, los magistrados dispusieron que sigan los procesos por los casos Pativilca y La Cantuta. Desde hoy, más de 692.000 cobran pensión con grati. Conozca el cronograma de pagos del régimen de la Ley 19.990. Poder Judicial anula colaboración eficaz de Jorge Barata. Congresista Guinaga responsabiliza a Gorriti, Rafael Vela y Domingo Pérez. Han convertido la DIVIAC en una Gestapo. Víctor Andrés García Belaunde dice que investiga solo a políticos adversarios. Y finalmente, Argentina gana por penales y va a semifinal. Dibu Martínez fue el héroe ante Ecuador al atajar 2 disparos. Bien amigos, como les comentaba, tenemos una entrevista vía Zoom con Juan Carlos Liendo, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Señor Liendo, buenos días. Carlos, buenos días. Un gusto saludarte y estar en tu programa. Gracias a usted. El Congreso ayer aprobó la ley que precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Dice, según esta norma, nadie será condenado por delitos cometidos antes del 1 de julio del 2002. ¿Qué le genera esta aprobación? Bueno, que en hora buena el Congreso y las autoridades políticas están jugando algo del rol que les compete. Digamos, por años se ha permitido una injusticia y una tergiversación de la ley. Ya era hora de que se ponga un freno a esta situación de injusticia y de manipulación ideológica para perseguir a miembros del ejército que pelearon contra la organización terrorista Sendero Luminoso. En este sentido, y de manera concreta, es importante y necesario recalcar que el mismo Estatuto de Roma menciona que la aplicabilidad, el Estatuto aplica una vez firmado y hacia adelante. Los hechos anteriores ocurridos a la firma, a la adhesión al Estatuto de Roma, no son considerados como para ser deliberados como tal. Aquí lo que ha venido sucediendo a través de los años es una manipulación, tergiversación ilegal para perseguir judicialmente, encarcelar a militares que lucharon contra el terrorismo. Felizmente, y hoy desde el Congreso peruano, eso se está acabando. Solo falta que el Poder Ejecutivo lo pueda reconfirmar. Ahora, las voces que se oponen a esta iniciativa afirman que, bueno, se estaría jugando a favor de políticos de aquella época. Sin embargo, cuando uno escucha delitos de lesa humanidad, no se dirige a, por ejemplo, a organizaciones terroristas, más se señala a militares y policías que enfrentaron al terrorismo durante esa época. Efectivamente, digamos, y la consideración de delitos de lesa humanidad, pues encuadra un concepto desde el nombre mismo de unas masacres indiscriminadas, dirigidas desde el Estado de una forma estructural, sistemática, ¿no? Y dirigida contra un grupo específico de personas, no combatientes principalmente, digamos, ¿no? Entonces, ese concepto de lesa humanidad, incorporarlo a la realidad peruana es perverso, porque profundiza la polarización interna. Esa es en la dimensión, digamos, fundamental de la aplicación de la ley. Digamos, la concepción de los delitos de lesa humanidad está asociados con crímenes de guerra. Entonces, aquí se enjuicia a soldados, cabos, sargentos, suboficiales, oficiales, indiscriminadamente de delitos de lesa humanidad y sin conexión con el poder político, porque teníamos un gobierno democrático, un Congreso democrático, se actuaba dentro del Estado de Derecho. Entonces se ha pervertido
el uso de lesa humanidad como medio de perseguir judicialmente. Eso es lo perverso. Y aquí hay una responsabilidad del Estado, de políticos anteriores y también circunstancias de responsabilidad que deben ser aplicadas hoy, tanto a responsables políticos como a jueces prevaricadores que han utilizado este argumento para encarcelar a personas inocentes, tratar a militares como criminales. En cualquier sociedad sana, después de una guerra, porque aquí lo que hubo fue una guerra entre el Perú, el Estado peruano, contra organizaciones terroristas, que se les derrota militarmente, en una sociedad sana no se coloca en la cárcel a los militares que derrotaron a los terroristas. Y eso es lo que ha pasado aquí en el Perú. Ahora, lo que sigue pasando, ¿no? Claro, ahora es evidente que hay ONGs que viven de eso, que defienden a terroristas y que disparan contra militares y policías que enfrentaron al terrorismo en esa época. Estas ONGs, ¿usted cree que van a ejercer alguna presión para que esto no se promulgue? Sí, definitivamente. Esas ONGs las ONGs a que usted se refiere son muy poderosas. Y aquí viene una perversión, digamos, de los objetivos de las ONGs, que son facilitar la convivencia en una sociedad global, ¿no? Una sociedad interconectada, de principios fundamentales. Pero todos esos principios, todas esas acciones de interconectar sociedades, estas ONGs las han pervertido esos principios. ¿Por qué? Porque los principios, ¿no?, de una sociedad civilizada, de defensa de la verdad, de la libertad, de los derechos, han sido cambiados por una visión ideológica, ¿no? Esa visión ideológica del progresismo liberal internacional globalista, ¿no?, que quiere cambiar valores, que quiere construir una realidad a partir de emociones, percepciones y sentimientos. O sea, la verdad y la justicia se ha subordinado en los últimos años a una visión ideológica, una aplicación ideológica de la justicia fomentadas por ONGs que tienen mucho dinero y no asumen responsabilidades. Son parte del poder. Usted dice, ¿van a reaccionar? Sí, claro, van a reaccionar. Entonces, si las ONGs actúan como elementos de poder, tienen que atravesar dos cosas. Tienen que ser responsables del poder que se genera, porque poder sin responsabilidad es una tiranía, digamos, ¿no? Una tiranía, y van a ser responsables de saldar los daños que han venido causando. Eso es importante que también se discuta. No solamente que ejerzan presión, tengan dinero, ideologicen la justicia. Eso está generando un daño. Y alguien tiene que resarcir ese daño, y las ONGs no se pueden escapar de la responsabilidad ni de pagar las consecuencias del daño que vienen causando en la sociedad peruana, al encarcelar a sus soldados y al polarizar la sociedad, enfrentarla entre sí. Ahora, usted menciona que estas ONGs terminan por ideologizar a la justicia, ¿no? ¿Cómo cambiar esta situación? No es fácil. No, obviamente no es fácil, y también es un proceso que ya está empezando, digamos. A ver, este proyecto de esta ideología de ONGs en el mundo ha causado incluso una polarización a nivel global y enfrentamiento entre potencias. Ha polarizado el mundo entre potencias hegemónicas de carácter autoritario. Mira, es una polarización perversa. Por un lado, se polariza el planeta en potencias autoritarias, autócratas, muy duras, y por el otro lado, en unas potencias hegemónicas, aún felizmente se está debilitando, de progresismo woke sin sentido, que está destruyendo los valores occidentales. Entonces, se requiere un reacomodo del ordenamiento político en Occidente. Ojalá que las elecciones norteamericanas con Trump así lo conduzcan. En ese momento, ya ahora, se está empezando a producir, ya hay un rechazo ciudadano en Occidente frente a estas políticas woke progresistas. Hay un rechazo manifiesto, digamos, con toda la Agenda 2030, la sexualización de los niños, el atentado contra los valores de la familia, la religión, todo ello. Ya hay un rechazo que cada vez se hace más general. En ese contexto,
hay que reconfigurar nuestro sistema de justicia, que dicho sea de paso también está en crisis total, desafiando la separación de poderes, la estructura misma de la República. Entonces, no son componentes separados, sino, por ejemplo, este fallo que especifica los alcances de la ley de la lesa humanidad y las respuestas que tienen, está encuadrada en la crisis interna del Ministerio Público, por ejemplo, y el enfrentamiento del Poder Judicial con el Congreso. Nuestro Poder Judicial se pone del lado de las ONGs, Sí. de organismos internacionales y abandona el Perú. Entonces, eso tiene que cambiar y va a tener que reestructurarse desde todo el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque así no se puede producir justicia en el país. No hay justicia en el país y hay enfrentamiento entre los poderes del Estado. A ver, señor Liendo, ayer esta no fue la única norma que se aprobó ayer en la Comisión Permanente. También se aprobó la ley que modifica la definición de organización criminal y que, entre tantas cosas, lo que llama la atención es que obliga ahora a que durante los allanamientos a estas organizaciones criminales se realicen con presencia del investigado y de su abogado. ¿Usted ve conveniente esta precisión? Bueno, primero una aproximación a lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Entonces, este título de organización criminal, digamos, también ha sido pervertido e ideologizado por un sector del Ministerio Público y las ONGs. Todo el grupo de personas que no está de acuerdo, y aquí viene el problema, todo el grupo de personas que no está de acuerdo o rechaza su ideología puede formar de un momento a otro parte de una organización criminal. Y estas ONGs, con la justicia peruana, se enfocaron contra partidos políticos que no seguían su agenda, contra grupos opositores. Y ahí es donde se pervierte el concepto de organización criminal. Les ponen una especie de cargos y funciones, ¿no? Exacto, exacto. Entonces hay allanamientos, incluso, digamos, a la casa de la Presidente. Incluso se persigue a congresistas, se quiere ingresar al Congreso a investigar a congresistas. O sea, se anula con la excusa de la organización criminal, se anula, digamos, la separación de poderes. Sobre esa base, el Congreso responde, tiene que responder. Da una ley que sí genera también suspicacias, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hay flagrancia o cuando hay necesidad de intervenir una organización criminal, pero verdadera, no política o ideológica, como es a donde nos han conducido las ONGs y el Ministerio Público, sería un obstáculo. Si voy a intervenir sobre el Tren de Aragua, una organización de tráfico de niños, de tráfico de drogas, obviamente hay todo un trabajo de fiscalía y todo ello, pero las acciones deben ser más rápidas y ejecutivas. Hoy, sobre todo, que el crimen crece. ¿No? Claro. Aquí me parece que el Congreso ha querido separar, digamos, bueno, ha incluido en el término organización criminal, digamos, ha considerado el término organización criminal como una respuesta al ataque ideológico y político del Ministerio Público a un poder del Estado, apoyado por ONGs. Entonces, yo creo que esa ley hay que comprenderla en esa dimensión. O sea, este tema es más político que otra cosa. Sí, es político e ideológico. Claro, pero digamos que el principal cuestionamiento es que bajo esta nueva norma el investigado tiene que estar con su abogado antes de que, no sé, le revienten la puerta para detenerlo, ¿no? No sé, haya adentro una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y bueno, y tienen que allanar, pero tienen que esperar que venga su abogado. En el tratamiento del operativo policial, esto no funciona así, ¿no? Definitivamente, en las intervenciones policiales no, o sea, es muy importante la sorpresa para capturar a los criminales, digamos, y este principio, esta condición vulneraría esa condición de sorpresa, que yo creo que va a ser modificada oportunamente. Digamos, tiene que ser modificada, digamos, oportunamente y tiene que ser, dar las facilidades a la policía para que pueda cumplir con su trabajo en las mejores condiciones. Eso es indispensable. El problema, insisto, es que esto tiene una dimensión política, porque el Ministerio Público no solamente ataca a otro poder del Estado como el Congreso o a grupos políticos, ataca porque los ataca en razón de su ideología. Principalmente pueden haber actos de corrupción, digamos, o actos
que necesiten una investigación policial, pero declarar organización criminal a un partido político es de locos, digamos, pervierte todo el sistema. E incluso si utiliza un sector de la policía como policía política, que es lo que hemos visto acá con la DIVIAC, en los hechos la DIVIAC se ha convertido en una policía política, entonces esas circunstancias permiten explicar lo que estamos comentando, ¿no? Obviamente hay aspectos por corregir y seguro que se van a corregir, sobre todo para enfocarse en acciones criminales concretas, del crimen transnacional organizado, del tráfico de drogas, del contrabando, asesinos, extorsionadores. Ahí, hablar, la policía debe tener toda la autoridad para, en el mejor momento, capturar a los cabecillas, a los jefes de las organizaciones, sin ningún tipo de intromisión. Claro, o sea, esta ley, digamos que tiene que perfeccionarse en el camino para no facilitar a estas organizaciones criminales dedicadas, como usted menciona, al tráfico, a violación de niños, no sé, para no facilitarles el trabajo de escapar o agarrarse de esta norma. Efectivamente, ¿no? Y lo que definitivamente también se tiene que hacer es que no puede haber enfrentamiento entre los poderes del Estado. El Ministerio Público no puede ser una herramienta de ataque ideológico o ataque político, porque eso disminuye y afecta a todo el sistema de justicia y a todo el sistema de seguridad interna, que es lo que estamos viendo. Claro. Ahora, este enfrentamiento se ha visto ahora también esta semana con el tema de la Junta Nacional de Justicia. El Poder Judicial permitió el regreso de Inés Tello y Aldo Vázquez a la Junta. Esto ha generado toda una controversia dentro del Congreso y parece que el tema va a terminar, como suele ocurrir ante estas situaciones, en el Tribunal Constitucional. Sí, definitivamente. Y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado anteriormente en circunstancias similares de permitir el respeto de los espacios de los distintos poderes de la República, ¿no? Porque esa es la base del funcionamiento de la República, la separación de poderes. Pero en términos políticos, enhorabuena que sucedan estos acontecimientos. Mire, puede sonar medio raro, porque aquí se evidencia cómo un poder del Estado está al servicio de organismos internacionales antes que el Perú. O sea, para el Poder Judicial, el Ministerio Público, primero son los intereses de las organizaciones internacionales y de su agenda antes que los intereses claros y concretos de generar justicia en el país. Eso se ha evidenciado. Aquí, el Ministerio Público está ejerciendo un desacato a la autoridad de la Constitución al querer imponerse sobre un poder del Estado, rompiendo el equilibrio de poderes, apoyados por ONGs y apoyados por organismos internacionales que están financiados por empresas, por grupos de poder, que no les interesa lo que sucede en el Perú. Las circunstancias que estamos viendo hoy en día pueden ayudar a explicar por qué en el Perú existe una crisis política, por qué no hay seguridad, por qué no hay justicia. Y un factor clave de estos aspectos que estoy mencionando es que organismos del Estado peruano, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, trabajan para los intereses de organizaciones internacionales, abandonando la responsabilidad que tienen para generar justicia en el Perú. Todo por motivos ideológicos. Y eso tiene que terminar. Eso es gravísimo. Y se ha visto también en este caso, justo antes de que se vote el tema de los delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana se pronunció y prácticamente le daba una especie de ultimátum al Ejecutivo para que busque evitar que se apruebe esto en el Congreso. Mira, esa Corte Internacional exige y ordena bajo una supuesta sumisión de la soberanía nacional a los dictados de un organismo internacional, como producto de un acuerdo, digamos, internacional, que todos los acuerdos internacionales se sujetan al ordenamiento constitucional. Aquí no interesa ni la Constitución, interesa solo la voluntad de un grupo de personas que se sienta alrededor de una mesa de un organismo internacional y que es pagado por un conglomerado de empresas y grupos de poder. ¿Ellos son entonces los que definen la justicia en el Perú?
Eso es imposible. Los organismos, si dejamos que los organismos internacionales ordenen o exijan a nuestros congresistas, entonces en el Perú ya no hay una república. Claro. Hay una sujeción y vendríamos a ser parte de un protectorado de una ONG. O sea, la ONG dirige los asuntos políticos y legales de un país. Y eso es no solamente absurdo, sino eso es perverso, porque no asumen ninguna responsabilidad, porque hasta los que ejercen los protectorados tienen responsabilidad legal internacional con los asuntos internos. Aquí no, las ONG solamente quieren exigir, quieren ordenar y no tienen ninguna responsabilidad sobre las consecuencias. Ahora, ¿usted considera que el Ejecutivo debería haber emitido un pronunciamiento ante esta carta enviada por la Corte? Bueno, ya lo anunció el primer ministro y lo estamos esperando, ¿no? El primer ministro anunció un pronunciamiento conjunto de los tres poderes del Estado. Veremos, ojalá que en las próximas horas, por lo menos un pronunciamiento del Ejecutivo, el Congreso ya se ha pronunciado, o un pronunciamiento, por lo menos, Congreso, Poder Ejecutivo. Porque el Ministerio Público y el Poder Judicial siguen tomados por las ONGs. Esta situación es insostenible. Aquí debe haber una decisión desde el gobierno y desde el Congreso para una reforma integral del Poder Judicial y del Ministerio Público. Eso es importantísimo. Sí. Bien, señor Liendo, queremos agradecerle la entrevista. No, muchas gracias. Todo lo que he mencionado es una opinión de carácter político, no legal, una aproximación desde la dimensión del ámbito político, porque sin un ámbito político estructurado no puede haber justicia. Así es. La justicia no produce política, la política produce justicia. Digamos, esa es la responsabilidad de la política, generar justicia y libertad. Muchas gracias, Carlos. Bien, gracias a usted. Que tenga buen día. Bien, amigos, estuvo con nosotros Juan Carlos Liendo, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, con quien hemos tocado temas importantes como unas leyes aprobadas ayer en el Congreso sobre delitos de lesa humanidad y otras sobre organización criminal. Ya él hace hincapié en esta presión de organismos internacionales sobre los sistemas de justicia del Perú. Yo los invito a seguir el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.